En Romanos capítulo 7, comenzando en el 7, Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ciertamente, ¿cómo conocemos nuestro pecado, nuestra miseria? Los catecismos antiguos dicen: conocemos la miseria conociendo la ley. Conociendo la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Se fijan? Ahora, qué interesante, miren qué pecado Pablo menciona, o qué mandamiento que empieza a registrar en el radar que antes no registraba. ¿Cuál es? Dice: pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera el no robar o el no adulterar. ¿Dice eso? ¿Qué dice? El 10º mandamiento. Cuando Pablo es iluminado en la verdad del Evangelio, y para ser iluminado en la verdad del Evangelio, necesitamos ser iluminados en la doctrina del pecado. Y para ser iluminados en la doctrina del pecado, necesitamos ser iluminados en el conocimiento de la ley. Por eso hay tantas personas hoy que no han nacido de nuevo. Iglesias llenas de personas que confiesan a un Cristo y aún una gracia, pero no es el Cristo de las Escrituras. Personas que cuyo testimonio es: yo antes robaba y hoy no robo. Yo antes hacía esto y ahora no hago tal cosa. Y no cuestionamos, sino aseveramos que ciertamente el Evangelio trae reformas morales y cambios en prácticas externas. En los otros mandamientos no invalidamos eso. Pero hermanos, el testimonio de Pablo es más profundo. Porque si eso es lo único que tú afirmas y tú has visto el Evangelio simplemente y la doctrina del pecado o la ley, como para yo ser salvo tengo que dejar de hacer tal cosa, dejar de robar, dejar de matar, dejar de adulterar, ya lo he dejado de hacer, por lo tanto, porque he venido a Cristo, he dejado de hacer estas cosas y así es que soy salvo. Y nunca vienes a entender algo, que no es simplemente que tus acciones pecaminosas son aborrecibles, sino que tú eres aborrecible. Pastor, ahora sí me está insultando. Yo sé, yo lo sé. Y por eso es que esto no está lleno aquí. Porque hay un cristianismo popular de hoy donde al final del día, en el fondo de mi corazón, la esencia de quien yo soy es bueno. Yo soy bueno. He fallado, he cometido errores y necesito a un Salvador que venga a poner mi vida en aquel curso correcto para poder corregir y de esta manera ser aceptado por Dios. ¿Se fijan? Sí, es malo haber fumado marihuana, es malo haberme emborrachado, es malo haber cometido adulterio. Cristo viene y me da ahora el ejemplo y el conocimiento y la fuerza de la gracia para dejar de hacer de estas cosas y de esta manera soy salvo. Estás perdido. Si eso es la doctrina que tienes del pecado y del Evangelio, es muy probable que tú no has nacido de nuevo. Porque el Evangelio es la revelación del pacto de gracia. Y la gracia no es simplemente para ayudarnos a cambiar y reformar ciertas acciones, lo cual lo hace, lo cual ciertamente lo hace y nos ayuda a dar frutos buenos en buenas obras externas, ciertamente. Pero la gracia profundiza la luz del conocimiento de otra persona a mi favor que muere. Lo que manifiesta y enseña es que así es el balance de toda mi persona. Que yo en mi persona tengo corrupción antes de haber hecho nada malo. Que allí en las intenciones, motivaciones de mi corazón, que aún yo todavía no puedo quizás conocer a cabalidad, hay una corrupción que es detestable a Dios.
con la cual voy a luchar y a vivir toda mi vida de creyente. En otras palabras, nunca se va a ir. Porque siempre tenemos estos deseos y pensamientos que se levantan en nosotros, por los cuales somos culpables y merecemos la muerte. ¿Qué hace Dios con esa pecaminosidad que siempre está en nosotros? Pregunta. ¿Qué hace Dios con aquello que siempre está en ti y tú no vas a poder eliminar nunca? Pastor, ahora sí nos lo pusiste en China, como decimos. ¿Qué hace Dios? La cubre, la perdona. En otras palabras, Dios pone a otra persona en tu lugar. ¿Se fijan? No es que Dios te da la fuerza para que puedas poner una nueva obra, sino Dios pone a una nueva persona en tu lugar. A una nueva persona que de raíz es buena, que jamás conoció pecado, que jamás deseó nada malo, que jamás tuvo un pensamiento indecente, que jamás tuvo una inclinación al mal, a la lascivia, a la concupiscencia, a querer tener más, a la avaricia, que jamás tuvo un deseo al chisme, a hablar mal de otro o a tener sospecha acerca de otro. Jamás tuvo una inclinación y un deseo contrario a la ley de Dios. Otra persona de raíz puesta a nuestro favor delante de Dios es el cristianismo. Es el evangelio.